31 minutos, lo anunciábamos en nuestro bloque anterior. Estamos hoy conversando con el actor chileno Gonzalo Valenzuela, quien acaba de estrenar la obra El Performer, un trabajo que tuvo que ser cancelado el año 2020 tras las funas recibidas por la red de actrices contra el director de la misma, Roberto Farías. 5 años después pudo debutar, además con un cambio de look radical, ¿no? Una pelada total. Yo le decía a Gonzalo fuera de micrófono, oye, pero espérate, ¿esto es maquillaje? Se saca el gorro, y ahora lo pueden ver, y me dice, no, compadre, yo me pelé. Bienvenido, Gonzalo, peladito, ¿cómo estás? Peladito. Bien, gracias. Con rasuradora, digamos. Sí, bien pelado. A lo Taxi Driver. Listo. Faltó el moicano Sí. nomás. No se puede, que es para el personaje. Ah, ya, perdón. Para el No, personaje. adelante, sería un spoiler ese. Sí, para el personaje, porque cuando la iba a hacer antes, puta, pesaba 70 kilos. ¿Ya? 15 kilos menos que ahora. Pero está igual. No. Bueno, entonces el personaje padece en escena. Este performer es un señor que está muriendo, su última noche, ¿cachai? Su último respiro. Y en esta despedida, En esta agonía, digamos. esta agonía, en este padecer, toma el aire como para sacar sus 4 números que eran sus performances y las muestra y hace su función por última vez antes de morir. Son los últimos esfuerzos, ¿cachai? Ah, entonces por eso Claro, este ya desnudo, que digamos. esto allá parece una enfermedad, ¿cachai? Claro. Como el cáncer. Una que enfermedad se terminal. habla en la obra. Sí. Oye, Gonzalo, a ver, explícame un poquito el proceso de escritura de esta obra, porque entiendo que es un ejercicio muy íntimo, está marcado por el duelo, emociones contenidas, tiene mucho que ver con tu propia historia familiar y las pérdidas que has enfrentado a lo largo de tu vida. Es una obra muy catártica, me da la sensación, y todo este material lo toma Roberto Farías y lo convierte en una pieza para el público. 5 años han pasado y uno dice, quien no está enterado de esto, no es que en 5 años se construyó la obra ya estaba lista. Primero cayó la pandemia, no se pudo por razones sanitarias, se iba a hacer en streaming, y cae luego una funa en contra del director Roberto Farías a partir de una denuncia de abuso sexual. ¿Qué pasó a partir de ese minuto? Para reconstruir toda esta historia a lo que llegamos ¿Cuál era la hace pregunta? pocos días. ¿Cómo nace la obra o qué pasó desde ahí? Ambas cosas. Ambas cosas. Como que yo conté de qué trataba la obra. Claro. La obra nace sí, de un ejercicio que, a ver, para mí se me abrió un mundo que no conocía, que es este mundo de escribir. Sin hacer literatura ni hacer poesía, sino que simplemente poner en papel, en mi caso, porque no uso computador, poner en papel tu vida, bueno, lo que uno ha pasado, como la mirada que tengo sobre la muerte, sobre los prejuicios, sobre cuáles son mis propios resentimientos, mis propios dolores y cosas. Y ese ejercicio... ¿Por qué decidiste hacerlo? Porque lo necesitaba, estaba muy atrapado. ¿Qué pasó ahí? En la vida. Estaba muy atrapado en la vida y necesito un retiro y necesito... ¡Bum! Y en eso apareció escribir. Y el escribir, no sé, me puse a escribir un espejo de vidas, ¿no? Tu vida, como a ver, ¿cómo ha sido mi vida? Y empiezan a llegar cosas que la verdad no las tenía presentes, ¿está? Empiezan a llegar recuerdos, empiezan a llegar imágenes, y escribía. Termino de escribir y viene el ejercicio de leerlo, lo que tú mismo escribiste. Y es otra sorpresa, ¿no? Como, wow, todo esto. Y después viene el ejercicio de leérselo a un otro. Y ahí ya no te pertenece, te deja de pertenecer. En esta tercera etapa, lo que me pasó a mí, ¿no? Se lo leía a un otro y ya está compartido, no es algo que yo tengo encerrado en mí, es algo que ya no me pertenece solamente a mí, ¿no? ¿Por qué decidiste compartirlo con Roberto? Volví con este cuaderno gigante de cosas que yo había escrito, hablé con Roberto. Porque con Roberto fuimos a Berlín con el club, cuando ganó el club, estábamos en el Festival de Cine de Berlín. El club de Pablo Larraín. Sí. Y estábamos allá y un día Roberto, conversando, me habló sobre la actuación, sobre cómo me veía a mí, cuál era su visión muy linda y muy humana, ¿no? Y me dijo, ojalá algún día ojalá algún día te dirija, bueno, para que te vean venir, me dice, porque no te han visto venir, porque no te dejan venir. ¿Cachai? Pero un día, bueno, me encantaría dirigirte para que te vean venir. Y siempre me quedó eso. Y cuando llegué con esto dije, ¿sabes qué? Quiero terminar ahora este ejercicio y ponerlo
en lo que amo y en mi vocación, que es el teatro, que es lo que conozco y es lo que me motiva desde que tengo muy pequeña edad, 13, 14 años, y ponerlo acá, en el teatro, esto, mi historia. Pero no voy a sentarme a hacer un stand-up ni hablar de mí, es ponerlo en teatro, es sacarlo de una realidad, convertirlo en magia, distanciarlo, para que pueda llegar lo que uno quiere decir, hay que distanciar. Y me acordé de Roberto, y lo llamé, le mostré esto, me preguntó, me dijo, quería hacer un escándalo. Me dijo, casi le pusimos así, ¿no? Porque, claro, es sacar cosas que uno tiene bien escondidas y a veces prohibidas. Esta obra pasa a ser como una autopsia, ¿cachai? Como si bueno, me abrieran ahí a mí y a Roberto también, pero tuviera el cuerpo abierto. Y una autopsia es algo que uno no quiere mirar, pero es bien difícil no mirar, ¿no? Como que igual da un hay algo ahí. Y no se le puede esconder nada, está abierto. No hay nada que esconder. Un ejercicio a Es tajo súper honesto. abierto, y me llama mucho la atención lo que te planteó Roberto, esto de cómo no te han dejado venir. Tiene que ver con quizás los roles que te han tocado, donde muchas veces, sobre todo a partir de la góndola en la que te ponen en una teleserie, en una serie, en la televisión, el patrón, ¿no? El rol de, no sé, el galán de teleserie, el protagonista que enamora a la chica. ¿Te has sentido atrapado en ese rol y una obra como esta te permite como navegar en otra agua? He hecho varias cosas. O sea, en teatro hice un chimpancé hace poco, Trevor. He hecho. No hay que ser injusto. No, sí, pues, lo que pasa es que, claro, no es tan visible, no es tan masivo. Lo que hiciste años atrás con Matías Vice y con la Blanca Levin en La Cama, tremenda película. Claro, tremenda, sí. Y yo creo que también tiene que ver con que se instalan cosas, ¿no? La otra vez que lo escribió Larry Moe, me escribió por Mi nombre es, de TVN, y escribió su crónica. Y wow, me sorprendió porque por primera vez hablaba bien de mí, muy bien. Y abajo, cuando terminaba la crónica, él pone algo así como, bueno, lamentablemente en este trabajo a veces hay que ser muy malvado y tuvimos que elegir a alguien para hablar mal y tú fuiste el elegido. Durante muchos años, sin razón alguna, se te hizo mierda, en el fondo, ¿no? Y había que tener a uno, pum, lo escribe él, yo me sorprendí, dije, bueno, qué honesto, pero qué triste también, qué fuerte, ¿cachai? Porque, chucha, fui yo el elegido, pero bueno. ¿Tú te refieres al mote respecto como de tus Es capacidades? que el mal actor, el weón que van acá, el weón pesado con la prensa, todos esos prejuicios que empiezan a meter, te empiezan a cargar como, ¿cachai? Y se empiezan a instalar cosas, ¿cachai? Que habla la obra. La obra lo dice, el performer lo dice. Mira, ahí está, ¿sí? Este weón, el pesado, mal actor, que camina chueco, que acá. Pero ¿qué sabéis de mí, feo culeado, si nunca te has tomado una cerveza conmigo? Eso dice ¿No? el texto. Sí, claro. Así, muy Sí. autoconfesión, Sí, además. pero una pregunta que tal vez es un poco incómoda. La obra a veces puede ser un poco incómoda también, por lo mismo. Oye, Gonzalo, Porque y cuando tú me dices esta obra que es tan personal, que es tan íntima y que es un ejercicio tan de memoria familiar, ¿no? De sacar todo esto afuera, lo tildaste una autopsia, se ve truncado el proceso y se ve cortado producto de esta funa que enfrenta Roberto Farías. Otra cosa sangrienta, porque además tiene que ver con una situación país también global, ¿no? Todo el proceso del Me Too, todo lo que significó sacar a la luz una serie de casos de abusos, de acosos, de insinuaciones, de incomodidades, protagonizados principalmente por gente en la industria, en contra de mujeres. Y en ese contexto aparece también la funa en contra de Farías, que entiendo fue desestimada por la justicia porque faltaron, no sé, si entiendo, antecedentes, desconozco sí, cuál es mira, el contexto de aquello, pero yo hablemos un creo poquito de ese asunto. o sea, el asunto, para mí, a hablar y a cuestionar y a pedir conciencia, tiene que ver con la funa como un ejercicio tal. El ejercicio que no está estudiado todavía. Como herramienta. Como herramienta, como sí. Y lo cual debilita mucho también la misma pelea. La misma lucha se debilita porque al existir falsas denuncias y cosas que después se prueban que no son así, debilita mucho a las reales víctimas. Entonces la conciencia hay que tenerla, por el bien de la justicia, por el bien de la igualdad, por el bien de
las mujeres. ¿Por qué decidiste irrumpir en Los Caleuche para plantear este tema? Por lo mismo, para que tengamos más conciencia, porque lo de Roberto finalmente terminó como terminó. Roberto fue cancelado, no podía alimentar a sus niños. Antes de que se estudiara el caso, antes de que saliera la justicia o que se instalara ahí. Y verlo a Roberto trabajando de vuelta, ganándose un premio como mejor actor, y ver de alguna manera cierto cinismo, cierta hipocresía, justo antes había hablado Bodenhofer sobre la memoria. Bastián Bodenhofer había hablado sobre la memoria cuando recibió un premio. Y es lo mismo, no nos olvidemos que hace 5 años él fue cancelado y su salud mental sufría también, yo creo, la de él y toda su familia, para después estar aplaudiéndolo y como si nada pasó, me parece súper injusto. Ahora, ¿hacia dónde debiese avanzar, por un lado, que las denunciantes sean escuchadas y que los casos no queden impunes, y por otro, que la presunción de inocencia se respete? Da la sensación que es un equilibrio precario ese. Sí, la verdad que yo no tengo esa respuesta, me encantaría. Pero ojalá que alguien la tuviese. ¿Qué vuelta la has dado? Porque, no sé, en el mismo estreno de la obra habló Cristian Campos en sus redes sociales y declaró: queremos creer que la cultura de la funa será desterrada para siempre en nuestro gremio. La funa es jodida. Es una práctica totalitaria, dijo. Sí, es una justicia por las propias manos para cualquier tipo de funa. Hay que tener cuidado. Es un acto que debe ser responsable y no lo es, ¿cachai? No lo es. Falta ahí una responsabilidad para cometer algo tan tajante. Después de todo lo que pasó, tajante. Después de todo lo que ocurrió con la obra, ¿cómo fue estrenar? Lo que me llamó la atención, por ejemplo, fue la Luti diciendo lo que ella escribió. ¿Lo leíste, ¿no? Lo que escribió Luciana Echeverría? No. Podría leerlo, porque está muy bueno. Ella habla sobre lo que pasaba dentro de estos movimientos y cómo también ella tomó una distancia porque a veces se intensifican lugares que pierden gente que no tiene por qué perder. ¿Sí? Prefiero cagarme a un inocente que dejar a un culpable suelto. Que se entiende lo que quiere decir. Pero cagarse a un inocente... No, por supuesto, tremendamente delicado. Pero son parte de las políticas. Entonces, ahí es donde hay que tener ojo. Qué sé yo, yo no soy... Oye, Gonzalo, me gustaría conversar contigo acerca de cómo ves el Chile de hoy, a partir de que con tu, a esta altura ya doble nacionalidad, ¿no? Te mueves entre Buenos Aires y Santiago. Siempre es bueno tener esa perspectiva un poco desde fuera de cómo estás viendo el Chile. En Radio 13C cerramos la jornada informativa con Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani. 7 de la tarde con 48 minutos, acaba de estrenar sin duda su obra más personal, se titula El Performer, Oye, una obra... Con un dato especial también. ¿Qué cosa, Gonzalo? La música es original de Fito Páez. Ah, sí, lo leí. El ahora que mismísimo estaba Fito. Escuchando a Gustavo. Claro, estaba conectado ahí con otro prócer Fito argentino. me regaló la música entera de la obra, sí. Está compuesta especialmente para la obra y fue un regalo muy lindo. ¿Esto tendrá que ver con que la obra después viaje a Argentina o no necesariamente? No, ojalá viaje a cualquier lado. A cualquier lado, a cualquier parte del mundo. Sí. Pero fue una conversación directa con Fito para claro, que él le pudiese... conté lo que quería hacer y de dónde nacía todo esto y qué sé yo, y los temas. Y bueno, habíamos llorado varias botellas de vino alguna vez. Y me dijo que nada, que él quería regalarle al arte y regalarme a mí la música de la obra. Oye, hermoso, ¿eh? Completa, Porque una hora y día... tanto, y se fue a un estudio y grabó 8 temas. Precioso. Un lujo. Porque La estamos verdad que hablando de un Fito Páez hoy día... No, el de los pianos que hay, se hace una belleza. Tan consagrado, tan influyente, lo vimos ahí en Netflix en su serie biográfica, que además tiene algunos elementos de su vida, ¿no? Tiene elementos de pérdida muy dolorosa, que quizás también ahí hay un gatillante importante entre la historia de ustedes Pero dos. por supuesto, sí, te digo, hemos llorado varias botellas de vino. Ahí hay un motor Sí. potente. Oye, Gonzalo, te preguntaba, ya que estamos hablando de Fito, de Argentina, ¿cómo ves a Chile desde allá? Y te lo planteo desde esta declaración que
que lanzaste el otro día y que hasta la misma hija de Maradona se anduvo enojando. Notable. Y que, claro, hay una analogía tuya respecto del Diego, la mano de Dios, la cultura de la pillería, la No, trampa. pero no lo entendieron bien. Es que quizás lo entendieron, pero no lo quisieron entender. pero como que nadie puede Porque- tocar a Maradona, pero aunque es que sea no es con un contra buen Maradona, ejemplo. Si no es contra Maradona. Maradona saltó. Maradona es un jugador de fútbol. Es contra la idiosincrasia y la cultura que pone ese lugar en un lugar divino. Maradona no se hace llamar él la mano de Dios. A él lo ponen como la mano de Dios. Entonces me decían, no, ya vos que te pillaron los pacos y ibas manejando con una cerveza. ¿Verdad? Sí, no quiero ser el chofer de Dios. Imagínate que ahora Chile diga, acá está el chofer de Dios. Es lo mismo, no, pues, weón. Está mal, ¿cachai? Respetemos, pues, weón. ¿No? Porque imagínate, y ahora Gonzalo Azul es el chofer de Dios, ¿no? ¿Qué te pasó hasta cuando ves hasta la hija de Maradona Que no lo molesta con esto? entendieron, porque es como una ganas de hacer una noticia, hacer algo de algo que no que está clarísimo. Yo no, como es fácil de entender qué culpa tiene Maradona. Maradona saltó, me tocó con la mano, pero poner eso, que es la pillería, que no está en las reglas del juego, ¿no? Ponerlo en un lugar divino, esa es mi pregunta. Si eso es lo que yo le quiero decir a mis niños, no, pues, bueno, quiero que respeten las reglas del juego. Y si yo la cago, voy a pedir disculpas. No quiero que me pongan a mí como el chofer de Dios. Tu argumento ahí, y yendo al fondo de tu reflexión, tenía que ver con que hoy día Argentina, sentías tú, iba en un camino de intentar empezar a respetar las reglas del juego. Así parece, ¿no? Eso fue lo que yo escuché. Yo no estoy viviendo en Argentina, vivo acá hace harto rato. Voy, qué sé yo. Pero lo escuché de amigos muy cercanos, que eran amigos muy kirchneristas, que en algún minuto esta promesa de limpieza de Milei era algo que les hacía poner un ojo interesante ahí. ¿Les hacía sentido? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y crees que eso, a partir de lo que te han dicho, Yo creo que esos eso le ha mismos- ganado muchísimo, muchísimo, y no sé cuánto se ha respetado, porque uno nunca va a saber realmente cómo son las verdades en la oscuridad de la política, ¿no? En la política de Mujica sí vamos a saber cuáles son la verdad, la luz de la verdad, pero en las otras oscuridades no. ¿Y qué te pasa con Chile, Gonzalo Valenzuela? ¿Sientes que Chile está movilizado hoy por esa misma pillería, esa misma trampa que denuncia respecto de la Argentina? No sé, por suerte soy actor y me dedico a hacer mi performer y no quiero ensuciarme la cabeza con qué estarán nadie. Quiero estar en lo mío, quiero hacer mi obrita, weón, que es un ejercicio de verdad para mí muy importante, y entregar ahí todo lo que puedo entregar, ¿no? Ahora, cómo se manejan el resto de los restos, la verdad que no lo sé, gracias a Dios. Pero por lo que hemos Gracias visto, al 10. por lo que uno se entera en la prensa, por lo que se investiga, ¿te parece que hay un deterioro ¿Cuáles de... serán las verdades, digo yo, no? Si uno ve lo que uno lee en la prensa, lo que uno investiga, pero ¿cuáles serán las verdades, weón? Sí, esa es la gran pregunta. Es difícil saberlo. Pero entonces, bueno, me cuesta creer a veces, hasta en la prensa y hasta en lo que se investiga. Todo, por eso no entiendo. ¿Qué te ha parecido este ¿Quién- gobierno, quién por alguien que me ejemplo? entienda lo que ha pasado con Hermosilla? Quedan 6 meses para que se acabe esta Sí, administración, pero la ¿qué de ha pasado Gabriel con Boric. Hermosilla? ¿Qué ha pasado con esto otro? Bueno, al final nadie sabe. Y nunca lo sabremos. Es mejor ni querer saberlo. ¿Tenías expectativas con este gobierno respecto, por ejemplo, a las políticas culturales, a la inyección de recursos creo en la que este primer cultura? gobierno siempre lo dije, hay que esperar, weón. La inmediatez es un error. Si todos los que quisieran tener cambios así del día a la mañana porque entró este gobierno o otro gobierno, es imposible. Es un trabajo a largo plazo y solamente se necesita una sociedad líquida, que nos podamos acomodar a cualquier molde y dejar de chocar. Pero dejar de chocar parece que es muy difícil porque el negocio está ahí, ¿no? Por eso los grandes clubes de fútbol contratan una barra brava para que se saquen la cresta fuera del estadio, para que las camisetas valgan más, corta. O sea, ¿sientes que el diálogo, llegar a acuerdos, es un mal negocio hoy? Pero divide y reinarás. Y así está. Y a mí me llama la atención, como después del estallido y todo lo que se criticó el gobierno de Sebastián Piñera, aparezca un cast que está más a la derecha que Piñera. Sí, pero entonces, ¿cómo es? Si se está criticando esta forma y me voy a poner una forma más todavía más como opción, es raro, pues, weón. O somos todos muy hueones, o yo estoy muy loco, no sé, pero para mí me da hueá rara nomás. Yo pensé que no, ya, pues cómo. Si estamos buscando una hueá al medio, no te vayáis más para allá ni más para acá, pues, weón. Si estamos buscando
Eso es la sociedad líquida. Po. ¿Sabes por qué también te lo planteaba? Porque tú no solo eres un actor, eres un productor, eres un emprendedor, has montado negocios, has hecho sociedades y me imagino que según los vaivenes políticos también has visto mayor celeridad o no respecto de tus proyectos. Está frenadísimo todo. Está a eso jodido, quiero ir. man, está jodido, está frenado. El teatro, por suerte, creo que ha crecido en audiencia y eso es un trabajo a largo plazo. No es inmediato, y tiene que ver con un trabajo que se ha hecho 18 años, 20 años, por lo menos nosotros desde Mori con el FanFest, la Andrea Pérez Castro, el objetivo fue crear audiencia, entonces vamos a los niños. Y han pasado 18 años de eso y hoy día vemos que hay una audiencia mucho más interesada y dispuesta a ir al teatro y consumidores. Participativa. Participativa. Y creo que así tiene que ser todo, pero las cosas inmediatas es difícil. Es fácil de apuntar con el dedo, pero es difícil de explicar. ¿Qué tanto les ha golpeado la crisis de seguridad, por ejemplo? Porque lo hemos hablado con otros actores culturales y nos dicen la gente le cuesta salir ahora, no quiere ir a Bellavista, no quiere ir al centro. A nosotros nos pegó mucho el estallido con los teatros y después vino la pandemia. Y bueno, para nosotros fue durísimo. O sea, realmente fue una crisis gigante, gigante. Fue muy triste. Nos vimos en riesgo de tener que cerrar las salas, de no tener cómo seguir existiendo, trabajo de tanto tiempo. Hoy día creo que hay poca opciones. Para los actores está muy difícil. El teatro en Argentina es libre de impuestos, ¿no? El teatro en Argentina tiene esa calle Corriente, ¿no? Que es la tercera plaza más grande del mundo. Y sí, se puede vivir del teatro, se puede. Sí. Ahora, el actor acá es difícil vivir del teatro. Y la verdad que las producciones, o sea, canales de televisión, ya cada vez hay menos ficción, está solamente el Mega. Hay muy poco trabajo que te llamen, pero la gracia que tenemos es poder gestarlo. Por eso esta obra y todo, o sea, yo no quiero estar sin trabajo y voy a armar mi trabajo que tenga que estar pasando el gorro en la plaza. ¿Sí? Gonzalo Valenzuela, el performance ya está en el Mori Bellavista 2, Constitución 183, que entiendo está justo al frente del... No, es la casa, cuando uno entra al Mori, la sala está al fondo. Claro. La casa adelante, que era un restaurante en la Mori, perfecto. Ahí estoy, en la casa adelante. Pero es... Mira, la obra es en el antiguo restaurante. Exactamente. Ya. Es la casa ahora de este performer que la gente pasa a ser un poco voyerista porque realmente está ahí en la intimidad de este ser. Y se le ve bloquear. Funciones de jueves a sábado a las 20:30 horas. Así que todos jueves, invitados. Viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Vengan a verla. El performance entonces en el Teatro Mori Bellavista con este unipersonal de Gonzalo Valenzuela. ¿Tu primer unipersonal? Primero, sí. Ahí sí. a potope, digamos, porque potope. esto es ahí... No, pero bueno, estoy feliz. Es que me gusta el vértigo. Alguna vez me lo dijo Alberto Fuguets. Cuando se habla de algo autobiográfico... Alberto Fuguets me dijo, si no duele, no vale, cuando se habla de algo autobiográfico. Sí. Y aquí claramente corre sangre. Y la gracia es que duela afuera también. Que acá que a todos les resuene algo.